Buenas tardes, doctora. Me presento. Mi nombre es Bruno Avilés. Mi nombre es Andrés Andrade. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Nos gustaría que se presente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Noel y yo soy neuropsicóloga clínica, especializada en evaluación y rehabilitación. Trabajo ya hace unos 10 años en un hospital, un centro, una clínica privada, atendiendo tanto a niños, adultos y mayores. Ya. Bueno, primero que nada, antes de empezar con la entrevista, quisiera agradecerle por prestarnos el tiempo necesario y sin más preámbulos, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la neuropsicología en el campo de las neurociencias? Bueno, a mi conocimiento, las neurociencias abarca una serie de disciplinas bastante diferentes y que todas pretenden estudiar lo que es el sistema nervioso, pero desde su perspectiva. Pero lo que yo creo es que dentro de las neurociencias no hay nadie como un neuropsicólogo que se dedica exclusivamente al cuidado, a la evaluación y la rehabilitación de pacientes con daño cerebral. Entonces, eso claro que es totalmente necesario, porque las otras personas, claro, por ejemplo, un neurólogo podrá medicar, pero no hace terapia. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las patologías más comunes que afectan a la población? Sí, sabe que esa pregunta es bastante amplia, porque primero hay que ver de qué población hablamos, porque la neuropsicología puede tratar tanto con niños, con adultos o mayores. Entonces yo le diría de manera breve que en niños las patologías más comunes son los trastornos de aprendizaje que se dan o bien porque el guagua tiene un déficit de atención, un síndrome disruptivo, un retraso madurativo, o sea, cosas realmente que le impiden avanzar en sus aprendizajes de manera normal. En los adultos, las patologías bastante comunes se refieren al daño cerebral sobrevenido, por ejemplo, un derrame cerebral o un traumatismo craneoencefálico, pero también últimamente se ve bastantes casos de adultos con tumores, por ejemplo, con tumores cerebrales, que eso también nosotros estamos para ayudar, ¿no? Y en las personas mayores, lo que es lo más obvio son las personas que empiezan a sufrir, a tener síntomas que pertenecen a las demencias. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil profesional dentro de esta especialidad? Mira, esa es una pregunta que me pareció tan extraña, porque usted puede tener puede tener muchos neuropsicólogos totalmente distintos, pero muy buenos profesionales. Pero si hay que contestar, yo diría que una cualidad que es imprescindible es lo que es la paciencia, por ejemplo. También la empatía, pero al mismo tiempo ser empático, pero ser capaz de mantener una cierta distancia para no dejarse afectar demasiado. Y tener una mente bastante analítica, es decir, que nosotros somos pequeños investigadores, tenemos que investigar un caso y a través de una serie de datos, por ejemplo, que vienen de la anamnesis, de las pruebas que se realizan a los pacientes. Necesitamos llegar a una conclusión, a un diagnóstico, y de ahí pues tener un plan de acción. Eso diría. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las áreas de estudio que forman parte de su formación profesional? Mira, lo que es realmente una cosa obvia es que, por ejemplo, nosotros estudiamos bastante de neuropsicología, lo que es en cuanto a la evaluación, a la rehabilitación, pero aparte de eso es muy o sumamente importante tener bastantes clases de tipo, o sea, como de medicina, es decir, por ejemplo, de neurología, de psiquiatría, de neuroanatomía, porque obviamente para entender el funcionamiento de una persona a nivel neuropsicológico tenemos que entender cómo funciona más o menos el cerebro y las diferentes
diferentes áreas que existen, de qué representan, de qué se encargan. Y lo último que sí me parece importante indicar es que deberíamos, pero eso falta en muchas carreras, pero por suerte nosotros sí deberíamos tener clases sobre las pruebas complementarias que muchas veces nosotros estamos confrontados, por ejemplo, a ver una resonancia magnética, un electroencefalograma, y muchas veces puede ser que no entendemos de esas pruebas, pero eso nos puede traer información también muy importante. Ya, doctora, continuando con la entrevista, la siguiente pregunta sería: ¿qué beneficios adicionales aporta el trabajo en conjunto entre el neurólogo y el neuropsicólogo? Ya, el beneficio es total para el paciente, porque realmente para su recuperación, para su calidad de vida, y yo añadiría que no es solo un neurólogo, porque por ejemplo en un caso de una persona mayor que empieza un proceso degenerativo, un proceso demencial, obviamente es muy importante la intervención de un neurólogo en cuanto a la medicación, porque solito también es lindo estimular a la persona, intentar que ella guarde un máximo de independencia, pero también la medicación combinado con la terapia puede dar mejores resultados, ¿sí? Pero yo añadiría que no es solo con el neurólogo, sino que eso tiene que ser siempre un trabajo multidisciplinario con, igualmente, por ejemplo, a veces necesitamos psiquiatras, psicólogos, que sea educativos, clínicos. Entonces eso sí siempre es para mí de suma importancia indicar que el trabajo solito no va a llegar a los mismos resultados que si nos abrimos y si trabajemos todo en conjunto para la calidad de vida, para el beneficio del paciente. Muchas gracias. ¿Cuánto dura una evaluación neuropsicológica? Eso también es la pregunta que me pareció muy rara, porque primero cada neuropsicólogo va a tener su enfoque, cada neuropsicólogo trabaja y verá las pruebas que él aplica, porque no hay reglas generales en cuanto a la aplicación de pruebas, a la interpretación más que todo. Entonces yo diría que usted puede hacer, y no así diciendo que es una evaluación mal hecha y rapidita, pero usted puede acabar una evaluación en 1 hora y media, 2 horas, como a veces la misma, o sea, para otra persona una evaluación puede durar unas 6 horas, porque depende del caso, ¿sí me entiende? Depende del trastorno del paciente, depende del paciente, depende de que si usted aplica todas las pruebas a la letra, así, sacando un número o lo que sea, o si solo también seguía con los indicios, o sea, digamos, los errores cualitativos, digamos, la parte cualitativa. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son las principales líneas de actuación de los especialistas en neuropsicología? Ya, entonces eso contesto respecto a mí. Sí. ¿En qué línea usted se...? Bueno, yo, por ejemplo, lo que hago realmente es, la palabra clave es clínica, porque lo que hago es, me dedico todos los días a evaluación y estimulación o rehabilitación neuropsicológica, pero realmente por ahora, por razones también de personales que tengo más chiquitos, todo eso, no me dedico a docencia, a investigación, este tipo de cosas. La última pregunta sería: ¿cómo aplica la validez ecológica en los programas de recuperación de daño cerebral? Ya, pues eso es una pregunta muy interesante, pero es igual muy... ¿Cómo le voy a decir? Eso sería por estudio de caso, porque depende también el trastorno que tiene la persona. Hay que estudiar también cómo era su vida anterior, porque usted no va a trabajar de la misma forma con una persona que arquitecta que con una persona, por ejemplo, que tiene una tienda. Me explico. Si por ejemplo una persona que vende una tienda presenta dificultades bastante importantes a nivel de la memoria de trabajo, que es la memoria que nos permite, ¿no?, hacer varias cosas de manera simultánea, ahí le podríamos ayudar, por ejemplo, de una forma en su cotidiano, en su tiendita, en que la persona realmente haga
una tarea a la vez, que realmente no venga a haber distractores y que no venga a empezar otra tarea antes de acabar la primera, porque usted ha visto en una tienda, una persona llega, otra persona llega y la persona está haciendo cuenta, está atendiendo a la otra al mismo tiempo. Entonces, un ejemplo ecológico para una persona de mi ejemplo, ¿no? Sería que ella atienda, por ejemplo, a una persona a la vez, acabe de atenderle bien y se dedique a otra persona para que no haya mucha carga en la memoria de trabajo. Otro ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene mayor, que tiene una amnesia con enfoque, por ejemplo, más de fijación, una amnesia de fijación. Entonces, eso podríamos, si tiene una vida totalmente bastante tranquila, todo eso en su casa, podríamos adaptar unos sistemas, por ejemplo, de stickers sobre los armarios, porque la persona no se acuerda dónde está tal cosa, entonces se coloca unos stickers en armarios con el nombre de las cosas que contiene el cajón. Es otro tipo de ejemplo, y así hay muchísimos ejemplos, pero depende realmente, cada caso es individual y hay que analizar cada caso para ver cómo realmente, prácticamente en la vida diaria, en las actividades de la vida diaria de la persona le podemos ayudar. Bueno, doctora, ha finalizado la entrevista y le queríamos agradecer por su tiempo, por su atención y por brindarnos de este gran espacio que fue de mucha ayuda para nosotros. Ya, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Suerte, estudiaron mucho porque no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, hasta luego, pase bien. Hasta luego. Bueno, primero que nada quería agradecer a la doctora Kelly Nael por la apertura que nos dio a mi compañero y a mí al realizar una entrevista. Pese a que la entrevista no fue personal, nos sirvió de mucho debido a que aclaramos dudas que teníamos. Una de las cosas que me dejó marcada que la doctora nos supo manifestar es que para ser un neuropsicólogo o un psicólogo en general, no solo se necesita del conocimiento, de la teoría o de la práctica, también necesitamos del respeto, de la confianza hacia el paciente. Y otra cosa también que me marcó mucho fue que nos dijo que debíamos estudiar mucho debido a que esta carrera no es fácil. Desde mi punto de vista considero de mucha importancia el aporte que nos dio la neuropsicóloga. Pienso que desde su experiencia nos ha aportado mucho en el aprendizaje y mucho más importante que eso, nos ha permitido ver si nuestro perfil es coherente para elegir o no la carrera.